Tengo 40 años, y todavía sueño con la curva. Esa maldita curva a la izquierda, justo antes del loop final. Me despierto con las sábanas empapadas, los dientes apretados, y el eco de un grito que ya no puedo distinguir si fue de ella o mío. Han pasado 20 años, y sigo sin tener el valor de subir a una montaña rusa, ni siquiera a una infantil. Me tiemblan las manos solo al ver los rieles elevados, el chirrido metálico del carro al subir, porque todo empezó ahí, todo terminó ahí. Me llamo Adrián, y esta es la historia de cómo maté al amor de mi vida sin querer tocarla. Era el verano del 2005. Yo tenía 20 años, y estaba enamorado de Milena, desde que tenía memoria. Nos conocimos en el instituto, en la fila para un examen de recuperación de historia. Ella era Luz, de esas personas que no tienen miedo de reír fuerte en una biblioteca. Yo era más bien opaco, tímido, incómodo en mi cuerpo. Nunca supe por qué me eligió, pero lo hizo, y por eso cada discusión entre nosotros me aterrorizaba, porque yo sabía que ella podía irse en cualquier momento. Llevábamos un mes separados, cuando me llamó esa tarde. ¿Te parece si lo intentamos de nuevo, Adri? Una última cita. Si no funciona, cada uno por su lado. Pero bien, dije que sí, como un idiota que aún cree que el amor se arregla con una visita a un parque de atracciones. Llegamos al parque Aventura Eterna a las 6. El sol caía lento y naranjo sobre las filas de niños, padres con helados derretidos, parejitas tomándose selfies con orejas de conejo. A pesar del ambiente festivo, entre Milena y yo había una tensión que no sabíamos disolver. Vamos a subir a todo, ¿vale? Me dijo sonriendo, con esa sonrisa que me desarmaba, la que solía usar para conseguir que hiciera cosas que odiaba, incluso a la montaña rusa vieja, esa que dicen que se va a caer en cualquier momento. La serpiente de acero, dije incómodo. ¿Seguro? Siempre me ha dado mal rollo. Vamos, cobarde. Te abrazaré fuerte en las curvas, y si nos morimos al menos morimos juntos. Esa frase, esa maldita frase. Esperamos casi 40 minutos. El carrito rechinaba con cada vuelta. Era de esos antiguos, con solo 2 asientos por vagón, y unos arneses metálicos, que bajaban manualmente con un clic seco. Nada de pantallas LED o efectos de neblina, solo madera vieja, óxido y el estruendo de la estructura temblando. Cuando llegó nuestro turno, Milena se acomodó a mi lado. Olía a vainilla y sudor dulce. Me miró y entrelazó su mano con la mía. Solo abrázame fuerte cuando venga la curva. ¿Sí? Asentí, pero mi cuerpo ya estaba tenso. Subimos. El cielo se oscurecía. Desde la cima, podíamos ver todo el parque, las luces de colores, los fuegos artificiales recién comenzando, la gente gritando entre la felicidad y el terror. Milena gritó también, pero de alegría. Y entonces la curva. Ella intentó abrazarme, pero yo me encogí. El miedo me paralizó. No quería moverme, no quería soltarme del asiento, y ella lo notó. ¿En serio?, dijo decepcionada, mientras el carrito descendía. Ni siquiera ahora. No respondí. Entonces llegó el último loop. Milena se inclinó hacia mí para besarme, tal vez como un acto de perdón, o de despedida, pero yo giré la cara, y en ese instante, oí un clic diferente, un metálico suelto, anormal. El arnés vibró, ella perdió el equilibrio, y voló, literalmente voló. Su cuerpo fue arrancado del asiento, como una hoja de papel en el viento. Pasó frente a mí con los ojos abiertos, como si aún esperara mi abrazo, y después, el silencio, hasta que el golpe me devolvió al presente. Un ruido seco, brutal, que partió la noche, y luego los gritos, pero no los de Milena, los de la gente abajo, los que la vieron caer. Yo solo lloraba. Ni siquiera supe si el carrito terminó el recorrido. Me sacaron entre 2 empleados, me dieron agua, me sentaron, me hablaban, pero no oía. Solo podía ver el espacio vacío junto a mí, y el último gesto de Milena,
Antes de morir, una súplica muda, un beso fallido, hubo juicio, investigaron los arneses, dijeron que había un fallo mecánico, una pieza mal ajustada, la empresa cerró temporalmente, pero reabrieron unos meses después, nunca me llamaron a testificar, nadie me preguntó si rechacé besarla, no sabían que no fue solo un accidente, que fue también cobardía. Milena fue enterrada un martes, yo no asistí, me odiaba demasiado, me fui del país por 5 años. Hoy, 20 años después, estoy de regreso, no porque lo quiera, porque mi madre está enferma, y alguien tiene que cuidarla, porque no se puede huir para siempre, y porque dicen que, desde hace algunos años, en La Serpiente de Acero, si una pareja pelea en el vagón, se escucha un grito de mujer, justo antes del último loop, uno que no viene de los pasajeros. Lo dicen los empleados, lo dicen los adolescentes, lo dicen incluso los escépticos. Así que esta noche, cuando el parque ya había cerrado, me acerqué a la entrada, le pagué 500 euros, a un tipo con uniforme, para que me dejara subir solo, una última vez. No lo recomiendo, señor. Hoy ha estado más activo el ruido, y no suele gustarle que suban solos. ¿Quién no suele gustarle? Él bajó la vista. Ella. Estoy sentado en el mismo asiento, segundo vagón, lado derecho, exactamente el mismo. El arnés baja con un chasquido, lo pruebo, está firme. Comienza el ascenso. El parque está oscuro, solo las luces del camino de salida están encendidas. No hay nadie más, solo yo y ella, porque la siento. Al llegar al punto más alto, respiro hondo. Milena, perdón, no fui valiente, no fui hombre, y no te abracé. Silencio. Me pasé 20 años tratando de olvidarte, pero te quedaste en mí, en esta curva, en cada relación que no funcionó después de ti. El carrito baja, la curva llega, y ahí está, la siento. El asiento a mi lado se enfría, un susurro roza mi oreja. Ahora sí, abrázame, y sin pensarlo, abro los brazos. El aire se densifica, algo invisible se me lanza encima, un peso, una presencia, como si alguien me envolviera con desesperación. Y luego, el grito, atravesó mis tímpanos. Era el mismo de aquella noche, pero más largo, más roto, más lleno de furia y tristeza. Pasamos el último loop. Nada se suelta, todo termina. El carrito se detiene, pero yo no puedo moverme. Los empleados me bajan a la fuerza. Estoy temblando, mis ojos están llenos de lágrimas, y no por miedo, por algo más, porque en ese instante, lo supe, ella no quería venganza, solo quería ese último abrazo. Desde aquella noche, los rumores cambiaron. Ya no se oyen gritos si discutes con tu pareja. Ahora dicen que, a veces, si vas solo, y llevas mucho dolor contigo, alguien se sienta a tu lado, y te abraza, solo una vez. Luego, el asiento vuelve a estar vacío. Ahora camino por el parque sin rumbo. Las luces están apagadas. El eco de los niños se apagó hace horas. Pero yo me siento más ligero. Milena, sé que estás en algún lugar, o en todos los lugares donde yo te fallé. Pero esta vez, te sostuve. Y quizás, con eso, baste. No sé cómo empezar esta historia, sin que parezca que estoy buscando lástima. Supongo que no importa. No escribo esto para ser perdonado, ni para que alguien entienda mis razones. Solo quiero que alguien sepa cómo sucedió de verdad, cómo un día que debía ser de amor terminó en vergüenza, sangre y mutilación. Me llamo Hugo, tengo 33 años, y hace 3, en una cita que debía celebrar el 3er aniversario con Leticia, mi exnovia, lo arruiné todo. Perdí más que a una mujer, perdí parte de mí, literalmente. Leticia y yo empezamos a salir en 2017. Fue una de esas relaciones que surgen sin previo aviso, como una ola en medio de un lago tranquilo. Ella era extrovertida, intensa, de esas personas que te hablan mirándote como si fueras el único ser humano en la tierra. Yo, bueno,
Yo era menos expresivo, menos atento, menos. Aún así, duramos 3 años. Para nuestro aniversario, ella quería algo especial. Me lo había dicho con meses de antelación. Nada de cenas aburridas ni películas en casa. Quería una experiencia. Así que, como si el universo me hubiera lanzado una idea de último minuto, propuse llevarla al viejo parque de atracciones de la ciudad. Parque Estrella, nostalgia, algodón de azúcar, luces cálidas, lo de siempre. Y a ella le encantaba. Pero yo, no estaba del todo presente esa tarde. Llegamos a las 5. Ella llevaba un vestido rojo, con lunares blancos, que le caía justo por debajo de las rodillas. Se había arreglado para mí. Noté su perfume incluso antes de que me abrazara al bajarnos del taxi. Sonreía. Aún creía que sería un día perfecto. Lo primero que hicimos fue recorrer el camino de entrada. Luces titilantes, música de feria, el olor dulzón del azúcar y los fritos. Leticia apretaba mi mano con fuerza. A cada paso señalaba cosas que quería hacer. Subir a la rueda, comer manzanas acarameladas, montar el carrusel, como cuando era niña. Pero apenas cruzamos la primera esquina, la vi. Una chica rubia, piel dorada por el sol, atada el cabello en una coleta desordenada, vendía algodón de azúcar. Sonreía como si no le importara estar sola en una caseta de metal hirviendo. Tenía algo ligero, una risa fácil, y, no lo voy a negar, coqueteó conmigo desde el primer intercambio. ¿Rosa o azul?, me preguntó, con una voz que olía a chicle. El que tú elijas, le dije, y sí, lo hice frente a Leticia. Ella me miró, no dijo nada, aún. Durante el resto del día, no pude evitar volver a mirar hacia la caseta cada vez que pasábamos cerca. La vendedora me guiñaba el ojo. Yo respondía con una sonrisa torpe. Leticia se volvió más callada, más rígida. Aún se esforzaba, se tomaba fotos conmigo, se reía a medias, pero lo vi. Estaba hirviendo por dentro. Y entonces, el carrusel. Leticia me pidió subir. Yo no quería, me parecía infantil, pero accedí. Nos formamos en la fila, justo frente a la atracción. Estaba la vendedora del algodón. Yo volví a saludarla, y en ese momento, Leticia explotó. ¿Sabes qué?, dijo, bajando la voz como si no quisiera armar un escándalo, pero lo suficientemente alto para que me doliera. Si vas a pasar el día coqueteando con esa cualquiera, mejor me hubiera venido sola. Me quedé mudo. Lo peor fue que en el fondo sabía que tenía razón. Pero mi orgullo es más grande que mi sentido común. Solo estaba siendo amable. Mentí. Amable. Le dijiste el que tú elijas con una sonrisa estúpida por amabilidad. No exageres, Leti. Estás arruinando el día por una tontería. Ella se echó hacia atrás, cruzando los brazos. Las luces del carrusel se encendieron. Comenzó a sonar esa melodía mecánica y triste de feria. La tontería eres tú, dijo. Y entonces ocurrió. Di un paso hacia ella, intentando defenderme, o quizá rogando en silencio que me perdonara. Pero había un cable suelto, o un desnivel en el suelo. Me tropecé. Caí de lado, directo hacia el borde de la plataforma del carrusel, justo cuando los caballos comenzaban a girar. Mi pie derecho se deslizó debajo, y el resto es una mancha borrosa de gritos, dolor y metal. Recuerdo los alaridos, la sangre salpicando la madera. El operador deteniendo la atracción, una madre tapándole los ojos a su hija, Leticia, con la cara blanca como el papel, gritando mi nombre. Cuando lograron sacarme, ya había perdido 2 dedos, el índice, y el medio del pie derecho. El tercero estaba colgando por un hilo de piel. Me desmayé antes de que pudiera ver más. Desperté en el hospital. Leticia estaba a mi lado, no me tomó la mano. ¿Sigues pensando que soy una exagerada?, fue lo único que dijo antes de salir de la habitación. No la volvió a ver. La recuperación fue lenta, dolorosa, no solo física. Caminaba torpemente durante meses. Pero más que eso, me dolía la vergüenza. El recordar el rostro de Leticia cuando caí. No fue miedo, fue decepción. Desde ese día, dejé de ir a parques. Dejé de hablar con desconocidas, que me sonreían bonito. Dejé de celebrar aniversarios. Y a veces, me despierto con la música del carrusel en la cabeza.
No sé si es mi culpa, no sé si fue karma, lo único que sé es que perdí mucho más que 2 dedos ese día. Perdí la oportunidad de ser mejor. Hoy, pasé por Parque Estrella, me quedé parado frente al carrusel, con una leve cojera, y observé cómo giraban los caballos de madera. Todo era igual, los colores apagados, la melodía entre melancólica y falsa, los niños gritando con alegría ajena. Me apoyé en la baranda, y entonces la vi, no a Leticia, a la vendedora de algodón, la misma, más mayor, pero inconfundible. Me miró, me reconoció, rosa o azul, me dijo con media sonrisa, ninguno, le respondí, y me di la vuelta. Hay heridas que no cierran, y otras que se curan, pero te enseñan a caminar distinto. Yo aprendí ambas cosas, y todo empezó con una cita, una que nunca debió terminar así. Todo comenzó con una cita romántica. No una de esas primeras citas llenas de nerviosismo y expectativa, sino una de reconciliación, de esas que llegan cuando el amor está moribundo y necesitas una chispa, aunque sea artificial, para fingir que algo queda. Álvaro y yo llevábamos saliendo 3 años. Nos conocimos en la universidad, cuando todavía creíamos que el mundo estaba hecho para nosotros. Era el típico chico que todas querían, carismático, guapo, con esa sonrisa torcida que podía abrir cualquier puerta. Yo era una más, supongo, una de tantas que se enamoraron de su forma de hablar, de cómo parecía que te miraba por dentro. Pero la rutina nos había devorado. Llevábamos meses caminando por una cuerda floja, discusiones pequeñas, silencios incómodos, mensajes que llegaban a su teléfono y que él respondía demasiado rápido o demasiado tarde. Yo lo sabía, por supuesto, no hacía falta que me lo dijera. Cuando alguien te deja de querer, se nota en los detalles. Aún así, cuando me propuso ir al parque de diversiones, pensé que tal vez, solo tal vez, algo en nosotros podría salvarse. ¿Y si vamos a la casa embrujada?, me dijo, con una sonrisa forzada, como si de verdad creyera que eso podía ser divertido. ¿No te daba miedo?, le pregunté, sorprendida. De niños, sí, pero ahora solo es nostalgia. Podría estar bien, para recordar lo que éramos, dijo. Acepté. ¿Qué otra cosa podía hacer? Yo también necesitaba ese último intento. El parque era un viejo clásico de nuestra ciudad. Había sido remodelado recientemente, pero aún conservaba esa atmósfera retro de luces de neón y olor a algodón de azúcar. La casa embrujada estaba en el extremo norte, junto a una fuente oxidada que ya no funcionaba. Recuerdo que al llegar, un grupo de adolescentes salió gritando de la atracción, riéndose como si nada importara en el mundo. ¿Preparada?, me preguntó Álvaro, ofreciéndome su mano. No la tomé, fingí no haberla visto. Entramos. Todo era oscuridad interrumpida por luces estroboscópicas, el sonido de cadenas arrastrándose, gritos pregrabados, y actores disfrazados que salían de la nada para asustar a los visitantes. Tenía algo teatral, casi ridículo, pero también había una especie de tensión en el aire, como si algo verdaderamente extraño se escondiera detrás de toda esa escenografía barata. Álvaro caminaba delante de mí, medio riéndose, como si todo le pareciera absurdo. Yo iba detrás, en silencio, sintiendo que los pasos no eran los nuestros, como si algo más estuviera allí, entre las sombras. Fue en la tercera sala, una especie de laboratorio, con luces parpadeantes y cuerpos falsos sobre camillas. Cuando ocurrió, su teléfono vibró. Yo lo oí. Él intentó disimular, sacar el móvil del bolsillo con disimulo, dándose vuelta para que yo no viera la pantalla, pero las luces jugaron en mi favor. Justo cuando desbloqueó el celular, una luz blanca lo iluminó por completo. El mensaje era claro, corto, definitivo. Te extraño. Esta noche no me dejes sola. Yo no me moví, solo extendí la mano, y le arranqué el teléfono con una rapidez que ni yo misma conocía. Él intentó recuperarlo, balbuceando una excusa, pero fue inútil. ¿Quién es?, le pregunté,
aunque ya lo sabía. María Carmen. No es lo que piensas, no ahora. ¿Desde cuándo? No lo sé. Solo fue un error, algo sin importancia. La rabia me invadió como un veneno. No grité, no lloré, simplemente lo empujé. Fue un impulso, un acto reflejo. Detrás de él, un actor disfrazado de monstruo, una figura grotesca con una máscara de cuero y garras falsas. Acababa de salir para asustarnos. No tuvo tiempo de apartarse. Álvaro cayó sobre él. Los dos tropezaron y cayeron al suelo, justo donde pasaban unos cables mal puestos, rotos, al descubierto. Lo siguiente fue un chispazo azul. Gritos, de verdad, no los falsos, gritos de dolor, reales, humanos, un olor a carne quemada, un parpadeo más de las luces y todo quedó en penumbras. El sistema eléctrico colapsó, hubo una alarma, gente corriendo. El actor, herido, se arrastró fuera de escena. Álvaro no se movía. Me quedé allí, parada, mirándolo. No sentí culpa, no en ese momento. Lo sacaron en camilla. Tenía el cuerpo convulsionado, parte de su brazo chamuscado, una quemadura cerca del cuello. No murió, estuvo cerca. Eso sí, muy cerca. A la prensa se le ocultó la verdad. El parque ha cerrado temporalmente. Su casa embrujada por un accidente eléctrico, decían los titulares. Nadie mencionó la pelea, nadie habló de la amante, del mensaje, del empujón. Todo fue un fallo técnico. Lo encubrieron rápido, como siempre. Nos separamos. Por supuesto. Después de eso no hubo vuelta atrás. Él se fue a vivir con su madre. Mientras se recuperaba, yo me quedé en el departamento, sola, mirando las paredes como si pudieran explicarme en qué momento se rompió todo. Meses después, reabrieron la casa embrujada. Fue noticia por un día. Le añadieron más medidas de seguridad, luces nuevas, nuevos actores, pero yo sabía que algo allí seguía mal, muy mal. Empecé a tener pesadillas, siempre eran iguales. Estaba en esa misma sala del laboratorio, pero sola. Las luces fallaban, y alguien me hablaba desde la oscuridad. Una voz que no era humana. Decía mi nombre como si me conociera desde antes, como si hubiese estado allí, mucho antes que yo. Una noche, cansada de no dormir, decidí volver. No sé si fue para enfrentar mis miedos, o por simple masoquismo. Fui sola. Era un martes. Casi no había gente. Entré a la atracción con el corazón acelerado, esperando reconocer los rostros, el decorado, la escena. Pero algo había cambiado. La tercera sala ya no era un laboratorio. Ahora era una especie de morgue. Cajas metálicas, bolsas negras, un frío irreal, que me caló los huesos. Y entonces lo vi. Álvaro, parado al fondo, con la misma ropa que usaba esa noche, con la piel quemada en el cuello, los ojos abiertos de par en par. Quise correr hacia él, abrazarlo, pedir perdón, decirle que lo lamentaba, pero cuando me acerqué, su piel se resquebrajó, como papel, se partió en dos, de su interior salió algo que no era él, algo oscuro, sin rostro, que me habló sin mover la boca. Esto no terminó. Desperté gritando. Había dormido, nunca volví a la casa embrujada, nunca supe si lo imaginé o si, de verdad, algo se quedó allí, porque desde esa noche, cada vez que paso cerca del parque, una de las luces parpadea, solo una, siempre la misma, como si me hiciera un guiño. Álvaro sobrevivió, pero ya no es el mismo. Lo vi una sola vez, meses después, en un café. Nos miramos sin hablar, su mirada estaba vacía, como si el alma se le hubiera quedado en el suelo de aquella casa, junto a los cables rotos y los gritos apagados. Yo sigo sola, vivo con la culpa, no por haberlo empujado, no por haber visto el mensaje, sino porque en algún rincón oscuro de mí, una parte lo disfrutó, por un segundo, y ese segundo me condena cada noche. Dicen que el parque renovó toda su atracción, que ahora es más segura.
más moderna. Pero nadie habla de los susurros que algunos oyen en la tercera sala, de las luces que se apagan sin razón, de los actores que aseguran que a veces hay alguien más dentro, un visitante que no paga entrada, que solo mira, que espera. Me llamo María Carmen, y desde aquella cita, nunca más pude entrar a un parque sin temblar, porque el verdadero horror no fue la casa embrujada, fue darnos cuenta de que el amor, cuando muere, no se va, se queda, y a veces, quiere vengarse. Pensé que el tiempo lo curaría todo. Eso dicen. No, que el tiempo es como un bálsamo, que todo pasa, que lo que hoy duele mañana, será apenas un recuerdo vago, algo que se disuelve entre el trabajo, las nuevas rutinas, los silencios más amables. Pero en mi caso, el tiempo solo ha hecho una cosa: darle forma a las sombras. Después de aquella noche, traté de retomar mi vida. Cambié de número, vendí el departamento, incluso me teñí el cabello como si cambiar por fuera pudiese borrar lo que había por dentro. Pero no funcionó, porque la culpa tiene memoria. Y la mía me seguía hasta en el reflejo del microondas. Fue en septiembre, justo cuando empezaba el calor húmedo en la ciudad, que me enteré. Un nuevo mensaje se viralizó en redes. Reabren la casa embrujada del parque con temática nueva. Los visitantes ahora serán parte de la historia. No le presté atención al principio. Intenté ignorarlo, hacer scroll, seguir con mi vida. Pero en los comentarios vi algo que me paralizó. Un video corto, oscuro, inestable, grabado por alguien que había visitado la atracción en su reapertura. En el minuto 1:43, se ve claramente una figura parada al fondo de la tercera sala. Nadie del grupo parece notarla. Ningún actor, ningún visitante. Solo está allí, sola, fija, mirando a cámara. Era él, Álvaro. Lo reconocí por el cuello, por esa quemadura que aún debe tener marcada en la carne. Pero en el video no pestañea, no se mueve, solo aparece, como si fuera parte del decorado. No pude evitarlo, necesitaba saber. Volví al parque. A diferencia de la última vez, ahora había una fila larga, parejas jóvenes, niños emocionados, adultos que reían como si no supieran lo que se escondía entre las paredes de esa estructura. Habían cambiado todo. Una nueva fachada de castillo gótico, luces más intensas, una app para reservar turnos, la modernidad al servicio del horror. Al llegar mi turno, entregué el ticket y pasé sola. En la entrada una guía disfrazada me miró con una sonrisa falsa. Bienvenida al reflejo de tus pecados, lista para vivir tu historia. No respondí, solo entré. Las primeras salas eran como siempre, sustos baratos, figuras que saltaban de las paredes, luces intermitentes. Pero en la tercera sala, no había actores, solo silencio y frío. Esta vez, era una sala con espejos, cientos de ellos, todos deformados, algunos sucios, otros rotos. Caminé despacio, mirando mi reflejo multiplicado por docenas, hasta que en uno de ellos vi algo que no era mío. Un rostro detrás de mí, pálido, quemado, con los ojos hundidos y vacíos. Me giré. Nada. Volví a mirar al espejo. Allí estaba, Álvaro. Pero no como lo recordaba, no como en el video. Esta versión de él estaba hinchada, como si algo dentro lo estuviera pudriendo, y sus labios se movían sin sonido, solo los labios. Me acerqué más. En el cristal, con letras empañadas, se formaron palabras. Te estoy esperando. Retrocedí, tropecé con algo, caí. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la sala de espejos. Estaba en un lugar que no debía existir. Una réplica exacta de nuestro antiguo departamento. El sofá viejo, los cuadros torcidos, incluso el aroma a incienso barato que solíamos usar para ocultar el olor a humedad. Me levanté. Cada detalle era perfecto. La taza rota en la cocina, el calendario con la fecha detenida en el día del accidente, todo. Y entonces escuché la puerta del baño abrirse. Salió él,
No el fantasma, no la visión, era Álvaro, completo, vivo, o al menos, algo que lo imitaba. ¿Por qué volviste?, me preguntó, sin moverse. No eres real, murmuré, temblando. Y tú lo eres, después de lo que hiciste, después de desearlo. Quise gritar, correr, pero mis piernas no respondían. Era como si algo más me manejara, como si el lugar tuviera poder sobre mí. La figura de Álvaro se acercó. Su rostro empezaba a deshacerse en carne negra, como si se quemara desde dentro. No vine a hacerte daño, susurré. Solo necesitaba saber si eras tú. Y si lo soy. Me escupió. ¿Qué vas a hacer? Empujarme otra vez. El piso se abrió bajo mis pies, literalmente, como si el departamento se hubiera partido en dos. Caí en la oscuridad. Desperté fuera del parque, en un banco, con la cara llena de tierra, sin teléfono, sin bolso, solo una nota pegada a mi pecho, escrita con tinta negra. No vuelvas. Pero volví. Claro que volví, no porque fuera valiente, sino porque desde esa noche, él empezó a visitarme. Al principio, solo en sueños, luego, en los reflejos de los vidrios. Después, lo vi en la parada del bus, en el reflejo de una cuchara, en los ojos de un gato callejero, siempre observándome, siempre en silencio. Y ahora entiendo, la casa embrujada ya no es solo una atracción, es un umbral. Algo se abrió esa noche cuando lo empujé, algo que no debí tocar, y no solo con Álvaro. Hay más como él, más visitantes que se quedaron atrapados, almas deformadas por la culpa, la traición, el dolor. Yo abrí la puerta. Y lo peor, es que siento que cada día me parezco más a ellos. Mi piel ha comenzado a palidecer. A veces me cuesta recordar mi nombre. Oigo voces que no provienen de ninguna parte. El otro día, una niña en la calle me señaló y le dijo a su madre: «Mamá, esa señora es de la casa de los monstruos». La madre la regañó, pero yo la miré y le sonreí, porque en el fondo, sé que tiene razón. Mi nombre es María Carmen, y todo comenzó con una cita romántica. Pero ya no soy la misma. Ahora soy parte de la atracción. Y tú, si alguna vez decides visitarla, si entras por error o por curiosidad, busca mi reflejo. Tal vez te salude, tal vez te llame. Y si escuchas mi voz, no respondas, porque ya será demasiado tarde. Todo comenzó como una cita romántica. Una más de esas que planeas para revivir lo que ya sabes que se está pudriendo. A veces una sonrisa falsa, una mano fría que insiste en tomarte, una palabra que suena a compromiso vacío, bastan para darte cuenta de que el amor se fue hace rato. Pero en mi caso, necesitaba algo más, necesitaba certeza. Y la obtuve, de la peor manera. Era una noche tibia de abril. El parque acuático Aquavita había lanzado una promoción nueva y extraña, toboganes bajo la luna llena, un evento nocturno solo para parejas, donde todas las luces de neón, la música lenta y los efectos de vapor convertían los toboganes en túneles de deseo, o eso decían. Luis me lo propuso. Va a ser divertido, dijo, tocándome la mejilla, como antes. A pesar del cansancio, acepté. Una parte de mí, la más herida, quería intentarlo. La otra, la parte que ya sospechaba, solo quería estar segura antes de hacer lo que hice. El parque estaba cerrado al público. Solo unas cuantas parejas habían reservado la experiencia privada. La recepción era tenue, iluminada con farolillos de papel que flotaban en la piscina principal. Sonaba un jazz suave desde los altavoces ocultos. Todo parecía sacado de un sueño cursi. Pero en el centro del parque se erguía lo que más llamaba la atención: un tobogán cubierto de color negro, decorado con corazones sangrantes y marcos dorados. Un cartel colgaba a un lado: el túnel del amor, bésalo en la oscuridad,
y será tuyo por siempre. A primera vista, parecía una broma para influencers, pero Luis se entusiasmó como un niño. Exclamó, sujetándome la mano, vamos al túnel del amor. Mientras subíamos las escaleras, algo dentro de mí se revolvía. Las luces a nuestro alrededor parpadeaban como si el sistema eléctrico no estuviera del todo bien. El viento silbaba entre las rendijas de metal y un olor extraño, como agua estancada, subía desde lo alto. Allí, en la cima, esperábamos nuestro turno. Nadie más estaba cerca. El tobogán brillaba como una serpiente húmeda. No era recto. Hacía giros violentos, como si estuviera vivo. Y fue allí donde sucedió. Luis me tomó la mano, y con la voz baja, dijo: «Antes de que bajemos, hay algo que tengo que decirte». No me gustó el tono, ni la forma en que evitaba mi mirada. ¿Qué cosa? Fue un error, solo una vez. No significó nada. No entendí al principio, o no quise entender. ¿Qué fue un error? Lo de Camila, tu amiga. Fue hace 3 semanas. Fue una tontería. Mi cabeza empezó a zumbar. El corazón se me subió a la garganta. Mis piernas temblaron. Me estás jodiendo. No, Ana. Por favor. Por eso quise venir. Quiero arreglarlo. Por favor, baja conmigo. Te lo juro. Pero no bajamos juntos. Mi cuerpo se movió antes que mi mente. Fue un impulso brutal, nacido de la rabia y el asco. Lo empujé con fuerza, sin pensar. Su cuerpo resbaló de lado, medio girado, y cayó torpemente por la entrada del tobogán, gritando: «Ana». Y después, silencio. No un silencio natural, un vacío, como si se hubiese apagado el mundo dentro del túnel. Tardé unos segundos en reaccionar. Me incliné. Quise verlo descender por la curvatura oscura, pero no se escuchaba el chapoteo final, solo un gorgoteo débil. Y luego, un chillido ahogado. Corrí escaleras abajo, ignorando las voces del personal del parque. Nadie me detuvo. Cuando llegué al final del túnel del amor, esperé ver su cuerpo saliendo disparado y chapoteando en el agua, pero lo único que vi fue una piscina turbia, inmóvil, extrañamente opaca. Una sustancia espesa flotaba sobre la superficie como aceite derramado. Me acerqué. Entonces, el olor me golpeó. Sangre, cloro y sangre. Grité. Recuerdo eso. Grité tan fuerte que mi garganta se partió en dos. El personal llegó segundos después. Algunos se lanzaron al agua. Otros vomitaron. Todos gritaban. El cuerpo de Luis flotó, girando lentamente. El rostro no tenía rostro, como si algo lo hubiera raspado contra metal oxidado. Le faltaban trozos. Y sus manos, Dios, sus manos estaban convertidas en muñones. Yo no lloré. No en ese momento. Me quedé inmóvil, mirando el agua. Lo que vino después fue confuso. Declaraciones, juicio, abogados. Me acusaron de homicidio imprudente al principio. Luego, por la naturaleza del empujón, la fiscalía pidió homicidio voluntario. Dicen que mi reacción fue desproporcionada, que lo empujé con intención. Y sí, es cierto, lo empujé. Pero lo que nadie entendió es que no fue el empujón lo que lo mató, fue el túnel. Llevo 18 meses en esta celda, día tras día, noche tras noche, y cada vez que cierro los ojos, vuelvo allí, vuelvo al túnel del amor. He investigado lo poco que he podido desde aquí. Hay algo extraño en ese lugar, un rumor que encontré gracias a una celadora que me cree. Su primo trabajaba en mantenimiento del parque, y le contó cosas horribles. Dice que ese tobogán fue construido sobre una estructura anterior, un pozo, un antiguo tanque de retención de agua, donde murieron 2 trabajadores en los 90. Nunca sacaron los cuerpos, los perdieron.
El dueño decidió sellar el tanque y construir sobre él, para no pagar indemnizaciones. Cuando inauguraron el túnel del amor, comenzaron los problemas, pequeños al principio, luces que fallaban, objetos que desaparecían, sombras vistas por empleados nocturnos, y luego, parejas que salían alteradas, con arañazos inexplicables. Un chico perdió la uña del pie. Otra mujer juró que alguien la besó en la oscuridad, pero su novio iba detrás de ella. Después de la muerte de Luis, cerraron el parque por mantenimiento. Pero no fue solo eso. Una semana después, la chica que me atendió aquella noche, la que registró nuestro turno, se suicidó. La encontraron en el fondo de la piscina, con una carta que decía: «Él me llama desde abajo». Y yo sé a quién se refería, porque Luis sigue allí. A veces, en los sueños, lo veo. Está mojado, desnudo, temblando. Su rostro es un eco de lo que fue, y me dice, entre murmullos: «Ven tú ahora. No me dejes solo aquí. El amor es eterno. Si mueren los dos, quiero terminar con esto. No puedo más». La celadora me trajo una carta, de parte del nuevo gerente del parque. Quieren reabrir el túnel del amor con un concepto renovado, y ofrecen a las familias de las víctimas una invitación para cerrar ciclos. Han invitado a la madre de Luis. Ella no quiso ir. Yo sí. En una semana me trasladarán, bajo supervisión, al parque. Será solo una visita. Una oportunidad de reconciliación emocional. Lo llaman encuentro simbólico. Pero yo sé lo que va a pasar. Voy a entrar al túnel. Y esta vez, no saldré sola. Hay noches en las que el pasado no duerme. Se queda ahí, enroscado en la oscuridad, esperando que cometas el error de mirar atrás. Yo lo hice. Fue una noche de verano, de esas que huelen a tierra caliente y hojas secas. El aire era espeso, y la luna colgaba en el cielo como un ojo blanco, vigilante. Daniel me había llamado después de meses de silencio. Me dijo que estaba mejor, que el psiquiatra por fin había dado con la medicación correcta, que ya no escuchaba voces ni soñaba con fuego. Su voz temblaba al teléfono, como si tuviera frío, pero había algo honesto en ella, algo que, estúpidamente, me conmovió. «Nos vemos en el parque», me dijo, «donde nos conocimos». Ese donde nos conocimos me caló, me hizo recordar los días en los que yo creía que el amor era una medicina y no una herida. Así que acepté. Quería cerrar el ciclo, o al menos, eso me dije a mí misma. Cuando llegué, él ya estaba ahí, de pie junto a los viejos columpios oxidados. Llevaba su camisa gris favorita, la misma que usó en nuestra primera cita, y una sonrisa triste, como de niño regañado. Los columpios crujían con el viento, vacíos. El parque estaba desierto, como si el mundo entero hubiera decidido darnos espacio para reconciliarnos o para destruirnos. «Te ves hermosa», me dijo, y por un instante creí en sus palabras. Me senté en el columpio, y él empezó a empujarme suavemente, como antes. Reía, y yo también. El metal se quejaba bajo mi peso, pero no me importaba. Por un segundo, quise pensar que quizás todo podía arreglarse. Pero entonces lo vi. Su teléfono vibró dentro del bolsillo de su pantalón. La pantalla se encendió, y el nombre apareció ahí, como una maldición. Sofía. Mi corazón se detuvo. Sofía, ese maldito nombre que había leído cientos de veces durante el año en que me engañó. Ella era una de tantas, pero la más constante, la que le enviaba selfies en ropa interior, la que le decía que yo era una loca, que él merecía algo mejor, la que, según él, no significaba nada. «¿Es ella?», le pregunté, sin girarme.
sigue escribiéndote. Él no respondió. El columpio se detuvo poco a poco. El silencio creció como una niebla. Sigues viéndola, Daniel. No empieces, murmuró. Esta noche, no. Sigues viéndola, repetí, girando la cabeza. Mi voz ya no era mía. Sus ojos cambiaron, se volvieron pequeños, opacos, como si alguien hubiera apagado la luz dentro de él. Siempre con tus malditos celos, gritó, siempre hurgando, buscando algo que te duela. Entonces sí, sigues con ella. Estoy harto, Marina. Me empujó, no suavemente, no como al principio. Esta vez fue con rabia, con todo el peso de su frustración. El columpio se balanceó violentamente, y escuché el chillido de las cadenas, un sonido metálico y agudo como el grito de un animal. Y luego, crack. La cadena izquierda cedió. Caí como un trapo, y el mundo giró a mi alrededor, hasta que mi cabeza golpeó contra el tronco del viejo árbol del centro del parque. Lo último que vi fue la luna, rota en 1000 pedazos sobre las ramas. Desperté no sé cuántos minutos después. Tenía sangre en la frente, la boca sabía a óxido y tierra. Me arrastré como pude hasta el camino principal, gritando. Un ciclista me encontró, balbuceando algo sobre el parque, sobre Daniel, sobre cadenas rotas y una mujer en el teléfono. Me llevaron al hospital, me pusieron puntos, dijeron que tuve suerte de no haber muerto, pero la suerte no existe, no en esta historia. Al día siguiente, las noticias decían que habían encontrado el cuerpo de un joven en el parque, ahorcado, con las cadenas del columpio. Daniel. Decían que se suicidó, que lo consumía la culpa, que probablemente volvió a buscarme, y al no encontrarme, decidió acabar con su dolor. Pero no, yo lo conocía, él no quería morir, no así. Él era orgulloso, terco, cobarde incluso, no se habría colgado, no voluntariamente. Pasaron semanas, no fui al funeral, la familia me miraba como si yo lo hubiese matado. Tal vez en parte lo hice, tal vez fui la última chispa, pero lo peor vino después. Una noche, volví al parque, no sé por qué, algo me arrastró hasta ahí, una culpa, una necesidad de enfrentar el lugar, quería verlo, con mis propios ojos, el árbol, el columpio, el lugar exacto donde todo se quebró. El columpio estaba, igual, pero diferente. Las cadenas habían sido reemplazadas por unas nuevas, relucientes. Sin embargo, el asiento seguía manchado, manchado de rojo. Pensé que era óxido, pero no. Cuando lo toqué, se me quedó pegado en los dedos. Estaba fresco, y entonces lo oí, un chirrido. El columpio se balanceaba, solo, sin viento, sin nadie, y un susurro. Marina, me congelé. Marina, ¿por qué me dejaste? La voz era la suya, su tono arrastrado, como si viniera de muy lejos, o desde dentro del columpio mismo. Corrí, no miré atrás, no volví a ese parque por años. Hasta hace poco, una chica desapareció. Se llamaba Laura, tenía 17, salió a dar un paseo, y no volvió. Su bicicleta apareció tirada junto al parque. Los vecinos decían que era una zona maldita, que después del suicidio de Daniel, algo cambió. Fui al parque al anochecer, llevaba una linterna y una mochila con flores. Quería dejarlas en el árbol, pedir perdón, tal vez, entregar lo poco que me quedaba de paz. Los columpios crujían, y había alguien sentado, una figura delgada, encorvada. El columpio iba y venía suavemente. Las cadenas brillaban como cuchillas a la luz de la luna. Daniel, susurré. La figura giró la cabeza. No tenía rostro, solo una mancha oscura. Pero los ojos eran de él. Me empujaste tú esta vez, dijo. ¿Lo recuerdas? No, no fui yo, balbuceé. Tú me dejaste colgando. El columpio se detuvo de golpe. Ahora es tu turno. No sentí el golpe.
solo el frío. Un tirón en el pecho, una sombra me envolvió, y por un instante, todo fue negro. Desperté tirada en el suelo. Mis uñas estaban llenas de tierra, había marcas en mi cuello, como si me hubieran intentado estrangular con cadenas. Mi linterna estaba rota, y en el columpio, colgaba algo, una fotografía, de Daniel y yo, sonriendo. La fecha escrita con marcador. Volverás. No sé por qué sigo viva. Tal vez porque él no ha terminado. Tal vez porque quiere que yo sufra como sufrió él. A veces creo que ese parque es una herida abierta, una que nunca cierra. Hoy pasé por ahí en autobús. A las 8:46 p.m. lo vi con claridad. El columpio se movía, solo, y en el asiento, una mancha roja que nadie ha podido limpiar. Una nueva cuerda colgaba del árbol, como esperando a alguien, como si el parque eligiera a su siguiente amante, o su próxima víctima. Si alguna vez pasas por ahí, no te detengas, no escuches las voces, no te sientes en el columpio, aunque parezca vacío, porque no lo está, nunca lo estuvo. Y yo creo que una parte de mí todavía sigue allí, meciéndose lentamente en la oscuridad, esperando.